Explicación del mundo espiritual de luz. Explicación 65. La ley de reencarnación ha sido revelada por el Espíritu Santo en este tercer tiempo. Muchos hombres toman la reencarnación como una falsa teoría, pero muchos espíritus presienten que hay verdad en el fondo de esto, aunque no tienen la certeza todavía. Muchos hombres se levantan en este tiempo escribiendo fantasías sobrenaturales, historias y novelas en torno al tema de la reencarnación del espíritu, y la sola idea, la posibilidad de que esto fuera cierto, estremece y emociona a la humanidad, mas el hombre no tiene aún la certeza de estas cosas. Las sociedades espiritistas han hecho grandes comprobaciones que le han revelado mucho a la humanidad, pero la mayor parte de ella huye todavía de toda revelación espiritual, llamándolas sobrenaturales o de ultratumba. Por ello, para el hombre y para la humanidad en general, la reencarnación es, en este tiempo, una teoría falsa. La doctrina del Espíritu Santo, el espiritualismo desatado entre vosotros en este tercer tiempo, viene a aclarar el misterio de la ley de reencarnación de los espíritus, explicando claramente el porqué de su existencia, el porqué de su justicia. Mas ni siquiera entre vosotros, hermanos, ha sido comprendida esta ley de justicia y de amor, ley que no podía faltar entre las leyes divinas, porque si así fuera, dejaría de ser perfecto y justo el Espíritu Divino. El Señor nos reveló ampliamente esta ley en los tiempos pasados, porque la evolución de vuestro espíritu no lo permitía, y no era llegado aún el tiempo para el espíritu humano de que esas cosas le fueran reveladas, mas aún así, algunos indicios de ello hubo en los tiempos pasados. La divinidad dejó traslucir, desde los primeros tiempos, esto que había de venir a revelar ampliamente en el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo. Y también al espíritu del hombre, desde los primeros tiempos, tuvo la intuición íntima, recóndita, de que la reencarnación del espíritu existía. En cuantos espíritus, desde los primeros tiempos de la humanidad, ha anidado el deseo de volver a esta tierra después de la muerte. Unos, por no estar hartos aún de placeres, por no estar todavía satisfechos con su grandeza o con lo que habían perdido en el mundo; otros, porque habían dejado una obra sin concluir, a la que habían consagrado toda su vida y su esfuerzo, y por ello el espíritu sentía la necesidad, el anhelo inmenso de volver, de resucitar, de reencarnar para terminar la obra comenzada. Así, muchos espíritus albergaban la intuición de que esa ley existía. Uno de los mayores indicios que el Padre traslució al pueblo de Israel en el primer tiempo, fue por conducto de Elías, el profeta de fuego. Elías significa rayo de Dios en hebreo arcaico, y señales de su presencia en ese tiempo las podréis encontrar si estudiáis la mitología y las tradiciones de culturas muy antiguas. Elías, el profeta, el gran espíritu que aún hoy, en el tercer tiempo, os viene preparando y que vela por vosotros, iluminándoos con su luz, encamó en aquel tiempo y fue reconocido por el pueblo de Israel. Su potestad era grandiosa, su palabra semejaba al trueno. La justicia que por su conducto Dios manifestaba era imperiosa, inexorable, y era temido por todos, temido en su potestad, en su fuerza, en su celo y en las grandes manifestaciones en que actuaba su espíritu sobre su materia. Él era el enviado de Dios y se dejaba someter a prueba por las multitudes de adoradores idólatras. Era él quien hacía caer la idolatría de los hombres con sus prodigios, y sabía salir avante, con el poder de Dios, de las celadas de sus perseguidores. Elías tuvo un discípulo, Eliseo, quien admiraba grandemente los prodigios y las obras poderosas que hacía Elías, y éste le doctrinaba, le iluminaba y le conducía por el sendero. Mas se acercó el momento en que Elías, en la plenitud de su vida humana, debía partir al más allá atendiendo el llamado del Padre, y él se lo comunicó a Eliseo, su discípulo. Y le dijo más todavía, le dijo: antes de que yo parta, pídeme una gracia, y yo, en el nombre del Padre, te la concederé. Era tan grande la admiración de Eliseo por las obras de Elías, por su espíritu y su potestad, que le respondió: Señor, lo que más deseo es poseer tu espíritu. Cuando te vayas, te pido que tu espíritu sea en mí. Elías le aclaró que eso no estaba en su mano concederlo, porque es el Padre el único que tiene potestad de hacer encarnar un espíritu en un cuerpo en otro, pero le prometió que, si Eliseo estaba presente cuando Elías fuera tomado por el Espíritu de Dios, sería señal de que el Padre le habría concedido su petición. Y sucedió que un día, mientras los dos caminaban juntos, un carro de fuego que descendió de los cielos arrebató a Elías, llevándole al más allá, y Eliseo se sintió poseído por otro espíritu que era el mismo de Elías, y desde ese instante, las obras que Eliseo llevó a cabo, fueron tan poderosas y tan grandes como las que había hecho Elías.
De esto fueron testigos los hombres, y el pueblo se asombraba ante los prodigios de Eliseo, y los hombres sabían y así lo decían, que Elías había reencarnado en Eliseo, y de generación a generación se comunicaban este conocimiento, confirmando que Elías había reencarnado en su discípulo. En el segundo tiempo, el Señor concedió otro indicio a la humanidad a través del mismo espíritu de Elías. Cuando se acercaba el tiempo en que el Mesías había de predicar su palabra entre los hombres, surgió Juan el Bautista, quien como precursor que era del Divino Maestro, descendió de los montes a preparar y amonestar a los hombres, desde el más poderoso hasta el más humilde, exhortándoles a la penitencia, a la preparación, a la espiritualidad y a la regeneración, porque se acercaba a ellos el reino de los cielos, el Mesías prometido. Y era tan grande y poderosa la palabra del Bautista, tan llena de luz, de reclamo y de justicia, que los hombres que le escuchaban se turbaban y decíanse los unos a los otros: ¿será este el Mesías, el Cristo esperado? Y Juan, que veía la confusión de los hombres, les decía: no, yo soy aquel que ha venido preparar los caminos del Señor, aparejándolos, pues no soy digno ni tan siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Os bautizo con agua, que es símbolo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene aquel que os bautizará con el fuego del Espíritu. Y los hombres le preguntaban, aun los mismos fariseos: ¿eres tú, entonces, Elías? Y la muchedumbre se confundía y se preguntaba: ¿será Elías? Sentían que aquella luz, aquella mirada y aquellas palabras quemaban los corazones, extinguían el pecado en su fuego, iluminándoles su interior con una luz llena de potestad, y eso les hacía preguntarles si él era Elías. He ahí la intuición del pueblo. El mismo espíritu de Elías que había sido en Eliseo era en Juan, y el Divino Maestro muchas veces en su palabra dijo a sus discípulos: en verdad os digo, que Elías ha sido muy cerca de vosotros y no lo habéis reconocido. Muchas veces repitió el Maestro estas palabras, y deliberaban entre ellos y se decían: ¿acaso Juan era Elías? Y de decirlo ellos, mucho le creyeron, pues sentían en Juan el mismo espíritu de Elías, la misma luz cesando que oprimía a su nación en ese tiempo. Esos otros esperaban al Mesías material, que pusiera la espada invencible en manos de aquel pueblo, que depositara tesoros materiales y complacencias mundanas en manos de ese pueblo que esclavo se encontraba. Los judíos o israelitas carnales esperaban el tiempo en que el Mesías viniera para vengarse de sus enemigos, para humillar a quienes les habían humillado, para cargar de cadenas a quienes les habían esclavizado, para hacerse dueños y señores del mundo, para hacer en el camino de su vida una luz, un consejo, un baluarte que les sostenga para librarles de la caída. Cuando los hombres comprendan que han venido a este mundo a restituir y a dar temple al Espíritu, entonces no se desesperarán.